Hiperdata, el podcast. Hola de nuevo, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Hiperdata, episodio 41. Aquí estamos con un par de entrevistas bien interesantes para que ustedes aprendan mucho en el día de hoy. La primera de ellas es una persona que sabe mucho, tal vez de las que más sabe en Colombia de medio ambiente. Es la bióloga y profesora Brigitte Baptiste. Pero le vamos a agregar nuestro ingrediente tecnológico de Hiperdata para que hablemos de cómo se está moviendo el país en materia tecnológica y medioambiental. Sé que todos vamos a aprender bastante de esta entrevista. Y en código abierto, la persona invitada hoy es Jorge Rauch, el chef, jurado implacable de MasterChef en el canal RCN. Va a estar respondiéndonos sobre tecnología y cocina. ¿Qué tan cercano será Jorge Rauch a la tecnología? Ya lo vamos a averiguar. Y al final, nuestras notas al pie de etimología tech imperdibles para que ustedes aprendan nuevos términos tecnológicos. Ignition sequence start. Así que abrochen sus cinturones, encendemos esta nave. Esto es Hiperdata, tu vida conectada. Bienvenidos. Y en Hiperdata hablamos hoy de medio ambiente y de tecnología. No habíamos hablado de ese tema y estábamos en deuda con ustedes. Una invitada que nos diera luces sobre cómo la tecnología puede ayudarnos en todo el tema medioambiental, y creo que tenemos a la persona apropiada en el día de hoy. Tenemos a la rectora Brigitte Baptiste de la EAN. Ella es bióloga, conferencista TED, tiene una gran preparación en temas medioambientales y la traemos a este espacio porque recientemente estuvo en una conferencia sobre el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad en la primera cumbre de premios Nobel de nuestro planeta. Ahí estuvo Dalai Lama, Al Gore, Anthony Fauci, Ursula von der Leyen, Andrew Ster, bueno, en fin. Y bueno, profesora Brigitte Baptiste, bienvenida a Hiperdata. Pues muchas gracias, Daniel. Un gusto estar contigo y con toda nuestra audiencia. Haciendo un resumen rápido, esta pregunta nos encanta a los periodistas y pido disculpas porque ponemos en aprieto siempre a los entrevistados, pero haciendo un informe ejecutivo, ¿de qué se trató su ponencia en la cumbre de los premios Nobel? Fundamentalmente, hacer un llamado a reconocer que el mundo cambió y en muchos casos de manera irreversible, que hay cosas obviamente muy preocupantes, la mayoría de los datos ambientales son muy preocupantes, pero también hay una serie de capacidades e información innovadora y distinta que nos dice que hay cómo afrontar y entender el cambio. Ahora, si lo que pensamos es volver a vivir como vivíamos en los años 50, 60 o 70, pensando que eran buenos años, eso no va a suceder ni por la pandemia, ni por los temas de cambio climático o por transformación ecosistémica. Después de ese llamado de atención, pues obviamente es cómo hacemos entonces para usar la tecnología, las instituciones del presente para adaptarnos a las condiciones del futuro. Hablemos de tecnología y de medio ambiente y hablemos de esta cumbre, hablemos de biodiversidad. Muchos criminales aprovecharon en pandemia que no había como tanto control de pronto sobre el tema. Uy, tremendamente. Desafortunadamente, como tuvimos que concentrarnos en otros temas y a veces más urbanos asociados con el bienestar de la gente, con mantener pues, la alimentación moviéndose, los servicios mínimos en algunas regiones, la minería ilegal se incrementó, la deforestación también, casi que todas las actividades ilegales asociadas con el medio ambiente tuvieron, como diría alguien de manera un poquito irónica, también tuvieron su respiro, igual que la fauna y la flora cuando la vimos caminando por las ciudades. Claro. Y eso nos preocupa muchísimo porque obviamente el Estado no tiene todas las capacidades para controlar todos los frentes. Yo estaba viendo un portal que se llama explore.org, donde se hace monitoreo medioambiental en tiempo real, y en esto la tecnología creo que es fundamental. ¿En Colombia hay alguna herramienta similar donde si vuelve otra pandemia podamos estar haciendo monitoreo sin necesidad de estar en el sitio? Bueno, hay muchas, pero la mayoría, digamos, piloto. Están haciendo muchos estudios piloto. En temas de contaminación, por ejemplo, hay mucha ciencia ciudadana. Esto es chévere. Hay aplicaciones y pequeños dispositivos que no son muy costosos para medir contaminación del agua, contaminación del aire, y que los ciudadanos pueden utilizar para estar reportando en tiempo real y ir construyendo conjuntos de datos.
Claro. Lo mismo que con biodiversidad. La gente puede utilizar su teléfono inteligente para tomar imágenes de aves en cualquier parte donde se encuentre o de cualquier animal y lo sube a la plataforma naturalista y ahí hay Big Data y comienzan a desplegarse una serie ya como de pequeños indicadores sobre, con base en la identificación de esos datos, qué es lo que está sucediendo, pero sí necesitamos una masa crítica de datos, por ejemplo, importante que todavía no se logra consolidar. Los únicos que tenemos así a fondo son los datos de las imágenes de satélite, pero no los puedes procesar en un teléfono inteligente, y los datos climáticos, es decir, pluviosidad y todo lo que el IDEAM y las otras estaciones producen. Pero cada vez más hay esa tendencia a conseguir sensores, como te decía, económicos que toman uno, dos, tres datos y los incorporan a una masa de Big Data que puede ser utilizada ya con otros algoritmos. Por ejemplo, en la universidad tenemos 2 vehículos eléctricos que están recorriendo todo el tiempo la ciudad y al mismo tiempo son sensores de CO2. Entonces vamos construyendo mapas de concentración de CO2 a medida que se mueven los vehículos. Bueno, hablando de ese tema, porque antes de la pandemia nos tocó, creo que un pico y placa ambiental, porque el sábado estaba impresionante. Después de la pandemia, ¿ustedes tienen de pronto métricas si la pandemia realmente ayudó a que estos niveles de CO2 bajaran o no tiene nada que ver con el tema? Pues curiosamente, nosotros no lo medimos, pero los datos están disponibles y en las primeras semanas de la pospandemia hubo un incremento de la contaminación que ha generado muchos debates. Lo bueno es que hay datos, lo otro es que probablemente no se pueden asociar con temas de contaminación por transporte público o de camiones porque pues estaban bastante más quietos. Algunos apuntan a que se trató de los incendios forestales que sucedieron en los llanos y en la Amazonia y que llegaron a Bogotá, pero lo importante sí es tener muchos datos para poder construir modelos, hipótesis y hacer ciencia. Hablando un poco de los temas de biodiversidad, bueno, hay muchas áreas protegidas en Colombia. Estas áreas también se puede llegar a ellas con tecnología para estar vigilando que todo esté bien o estamos igual con vista de satélites. Por ahora, con vista satélite, los programas de monitoreo en áreas protegidas todavía están muy crudos porque los recursos financieros del sistema son muy escasos, aunque se podrían utilizar claramente distintos tipos de dispositivos. Incluso hoy en día el uso de drones debería pues ser cotidiano, ¿no? Pero pues no hay todavía la capacidad instalada como para una red de drones que esté permanentemente haciendo la vigilancia. Entonces sí, los operarios de los parques o las redes de reservas privadas de la sociedad civil hacen observaciones esporádicas desde drones para saber cómo está la fauna, la flora, dependiendo de la región en que vivan, pero no hay observaciones sistemáticas. Entonces tenemos la tecnología, pero no tenemos a veces el rigor de los protocolos para que su uso sea el más adecuado. Bueno, hablemos del reto de la ciencia y la tecnología. Muchos críticos dicen que no tuvo el brillo que debió tener durante la pandemia. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, se criticó mucho a la ministra de Ciencia y Tecnología que no brilló lo que debería brillar durante la pandemia, que realmente salir de la pandemia pues fue básicamente un reto de la ciencia. Claro, lo que pasa es que en esta época de redes sociales es muy fácil también plantear que la ciencia se convierta en un poquito protagonista del showbiz, del espectáculo. Hoy estaba viendo precisamente un video de la Deutsche Welle en la cual se mostraba de manera muy jocosa a investigadores en sus batas y en sus trajes de seguridad dentro de los laboratorios, tratando de llamar la atención con pasos de hip hop para que los financiadores llevaran los recursos a la investigación. Y pues así no funciona. Y se equivoca la gente si cree que el sistema de priorización de inversiones o de administración de la ciencia se hace a través pues del Twitter o de los mensajes, digamos, de propaganda. Y en un país como Colombia, donde la ciencia y la tecnología tiene tan poca inversión, donde tiene una infraestructura tan vulnerable, pues pedirle a la ministra que estuviese liderando la respuesta era muy inapropiado, diría yo, aunque obviamente uno espera que los ministros sean líderes y que estén ahí al frente, pero yo creo que el trabajo se estuvo haciendo. Ya tenemos varias decenas de laboratorios con capacidad de investigación molecular y bioquímica instalados en distintas partes del país, algo que antes de la pandemia no se había logrado.
Sí. porque pese a que era un requerimiento en los temas de bioprospección y en los temas de investigación genética, no lo habíamos logrado. Entonces, yo creo que con lo poco que hay se hacen muchas cosas y hay que evitar la tentación de la ciencia en las redes, de criticar la ciencia en las redes sin mucho fundamento. Esta entrevista la estamos haciendo un 3 de mayo de 2020, época turbulenta en Colombia, manifestaciones, bueno, en Mucho. fin, está complicadísimo todo. Si yo pudiera salir a marchar, creo que sacaría un cartel que hablara de las energías renovables y de las formas de llegar a la energía en Colombia. Hablemos un poco del tema. Aquí, ¿por qué solamente estamos empeñados en hidrocarburos y de pronto no miramos hacia, por ejemplo, la energía solar? Tenemos puntos de radiación muy altos en Colombia, como Guajira, Bichada. ¿Por qué el gobierno no le está apostando a esto si somos casi que una potencia mundial en esto? Pues yo diría que sí le estamos apostando y los datos demuestran que Colombia ha sido uno de los países en Latinoamérica que más rápidamente ha ido transformando su matriz energética, que era bastante limpia en la medida en que estaba basada en energía hidroeléctrica, que tiene otros impactos, por supuesto, hasta casi el 20% de su oferta basada en eólica solares de distinto tipo, y que es una apuesta que va bastante bien según los documentos de la UPME. Por supuesto, uno quisiera que todo fuese más rápido, pero Sí. la energía solar y la eólica también requieren licencia social. Y piense, por ejemplo, que en La Guajira no está claro que los dueños del resguardo Guayú estén tan interesados en permitir la instalación de grandes turbinas eólicas como las que se han planteado para generación. La gente tampoco está aceptando las líneas de transmisión porque dicen que generan emisiones electromagnéticas perjudiciales para la salud, de manera que estamos un poquito abocados a varios cuellos de botella que requieren más educación científica, más democracia y debate público, porque si no, no va a haber ni solares, ni eólicas, ni hidrógeno, ni petróleo, ni carbón, ni nada, sino más bien la edad de piedra. Hablando de ese tema de las hidroeléctricas, que hemos tenido unos descalabros acá monumentales, que creo que por esos descalabros en otros países volarían cabezas, pero de una forma horrible. Aquí se habla de un tema de las turbinas a filo de agua por los ríos caudalosos en Colombia. ¿Esta es una opción tecnológica viable para nuestro país? Pues Daniel, solo conozco la que está en Chaparral. Es una tecnología muy interesante porque en principio permite que no haya una interrupción tan drástica en los flujos migratorios de los peces en los ríos. Yo creo que es una de las alternativas de generación importantes que tenemos, sobre todo para no cambiar o inundar grandes valles y extensiones de tierra donde hay gente, donde hay cultivos, donde, digamos, ya sabemos que es muy complejo desarrollar otra clase de hidroeléctricas. Hidroeléctricas a filo de agua y hidroeléctricas con vasos laterales de control o de sifón, que es otra de las tecnologías que mantiene el caudal importante del río sin tocar y que utiliza un porcentaje del resto del caudal para proyectarlo a través de un sifón y generar energía de una manera más sostenible. Bueno, hablando de ese tema, de esa palabra que me parece clave, sostenibilidad, se dice que en Colombia solo se reincorpora, no sé si está mal la cifra, el 17% de los residuos. ¿Cómo hacer por medio de la tecnología para de pronto reincorporar más residuos y hacer que sea un verdadero aprovechamiento de los recursos? La cifra es correcta y es muy frustrante porque aún no tenemos, sobre todo, un sistema de clasificación y recolección adecuada para muchos de los residuos, de manera que la gente sigue mezclando toda clase de productos, lo que hace muy costosa su incorporación en otras cadenas de producción. Necesitamos indudablemente medidas que incentiven más la separación en la fuente, que den medidas técnicas para el tipo de empaques, de materias primas transformadas que se pueden producir y que tienen garantizado su reciclaje. En fin, hay una tarea muy grande para la economía circular, que es como llamamos a esta iniciativa, en la cual los residuos no existen porque todo tiene una segunda y una tercera vida. Yo creo que ahí necesitamos proyectos informáticos muy grandes también, niveles de reciclaje, digamos, más locales, porque la gente, si quiere reciclar, a veces le toca depender de que en las grandes ciudades
se haga no solo la recolección, sino la transformación, y eso a veces para una ciudad pequeña o una localidad no es factible. Entonces, ¿qué hago yo con las latas? ¿Qué hago yo con los plásticos? ¿Qué hago yo con los residuos? Porque llevarlos a la ciudad pues inmediatamente tiene un costo en petróleo o en electricidad que le quita todo incentivo. Ahí hay mucho tela para cortar. Claro, yo cada vez que voy escuchando cada palabra, cada respuesta, me voy desinflando más. Siento que como que no hay esperanza. No sé, pero ¿cómo podemos reinventar? Es Sí, es que difícil, es sí. complicado, como que uno dice, Dios mío, estamos en, no sé, el juicio final, pero ¿cómo reinventar esa relación con nuestro planeta? ¿Qué podemos hacer nosotros desde ya para ayudar? En gran medida, elegir bien, elegir gente, digamos, que entienda el problema, que lo enuncie y tome medidas adecuadas, no que se quede en las promesas o se quede en el análisis conceptual. Y reconozco que a menudo yo soy parte del problema en ese sentido, porque no es tan fácil resolver el cómo construimos sostenibilidad. Pero bueno, desde la universidad estamos convencidos de que tiene que ver con un tema de emprendimiento. Necesitamos que la gente, que todo el mundo, no importa la carrera que hayan estudiado o su oficio o su experiencia, esté en capacidad de asumir esa transformación, de generar productos limpios, de generar productos basados en cadenas productivas que no sean tóxicas, en fin, en lo que llamamos una cultura y una economía regenerativa. Yo creo que si todos nuestros estudiantes son capaces de pensarse en esos términos, vamos a tener un cambio importante en las formas de aprovechar los recursos, de reproducir o de producir lo que necesitamos los seres humanos. Y Claro. por supuesto un tema cultural importantísimo, de ser mucho más conscientes del impacto que nuestras acciones generan en el medio ambiente. Dificilísimo este último punto, dificilísimo. Pero, profesora Baptiste, hablemos de un tema del que yo sé que usted, por su recorrido, por su experiencia, es experta, y es el tema de los páramos. ¿Podemos, a través de la tecnología, proteger los páramos? Yo creo que sí, ese es uno de los temas bonitos, es esperanzador. En Colombia la mayoría de los páramos está en relativas buenas condiciones, pese a los impactos que ha habido y a muchas situaciones que los comprometen, pero digamos los páramos aún tienen un buen nivel de integridad, y la protección de los páramos, pues dado que son ecosistemas no tan extensos, podría ser factible con ciertos niveles de automatización y combinación con acción ciudadana. Ahí el monitoreo, la restauración asistida por tecnología podría ser muy interesante, y sobre todo ayudarle a la gente, que la gente tenga acceso a la tecnología con la cual limitar el impacto negativo en los páramos. Entonces, mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan los páramos para que no tengan el incentivo negativo de destruirlos por necesidad. Aquí en Hiperdata nos encanta la futurología, especular un poco. Y yo le quiero hacer una Uh-huh. pregunta. Si usted fuera la nueva ministra de Ciencia y Tecnología, de hecho la postulo de una vez, ¿cuál sería su proyecto bandera? ¿En qué enfocaría todas sus energías en esa cartera? Bueno, nunca me han interesado las carteras, pero en el ejercicio hipotético creo que le daría un gran esfuerzo a los sistemas de información robustos, que como empezamos esta charla, pues fue el punto de partida, porque necesitamos datos. Sin datos es muy difícil tomar decisiones y uno puede hacer inversiones en lo que no toca. Pero digamos que desde Ciencia y Tecnología logramos hacer una buena alianza con el Sistema de Información Ambiental para Colombia, mejorar el modelamiento de datos y decir, mire, estas son las prioridades. Yo entraría en robótica para la regeneración de suelos, aguas y bosques en todo el país. A la medida que se van tomando datos, se van resolviendo problemas. ¿Y por qué digo robótica? Porque necesitamos soluciones automatizadas que lleguen a sitios complicados, al fondo de los ríos que están llenos de mercurio o que tienen otros contaminantes, que puedan andar por la selva y tomar datos de cosas que nos hacen falta, que controlen y ayuden a los servicios de los ecosistemas en los sitios donde hay problemas. Yo estoy segura de que, por ejemplo, las migraciones de los peces a través de los ríos que tienen represas podrían tener mejores soluciones tecnológicas en esta época. Entonces, soluciones, innovación para solucionar retos ambientales y retos ambientales colombianos, porque pues obviamente uno puede importar mucha tecnología, pero adaptarla y ponerla a funcionar es difícil. Y eso lo llamo yo, o lo llamaría ecotecnologías, o no yo, Ok, eso existen las sí. ecotecnologías, pero a escala de
de la gestión de los ecosistemas. Ya luego, por supuesto, existen otra gran cantidad de tecnologías limpias, digamos, en los que también habría que hacer un esfuerzo de adaptación rápida. Por ejemplo, volver a producir vacunas. En Colombia acabamos la capacidad de producir vacunas y nos dimos cuenta ahora con la COVID que hubiera sido chévere tenerla. Entonces, todo el tema de biotecnología en Colombia es fundamental. Y tal vez ese sería el tercer punto, una gran capacidad biotecnológica. Aquí estoy escribiendo, no es que le queramos mover la butaca a la doctora Mabel Gisela Torres, a quien queremos mucho y entrevistamos en este espacio también, pero pues aquí estoy anotando. Y bueno, antes de irnos, hablemos de cómo ve el futuro de Colombia en términos tecnoambientales, si podemos acuñar este término. Sí, me gusta el término. Yo creo que vamos a ver como una explosión de tecnologías criollas que se está explorando en muchas universidades, con muchos grupos empresariales, en muchas partes, para afrontar y resolver retos muy concretos de la operación cotidiana. Nosotros obviamente no vamos aunque hay quienes lo quieren, no vamos a lanzar satélites para tener monitoreo en tiempo real de todas las variables ambientales uno a uno, que es el sueño de muchos. Yo creo que más bien vamos a tener mucha innovación, casi que, yo no diría que casera, pero de pequeña escala. Muchos aparaticos por todas partes midiendo cosas, mucha gente moviendo datos y luego muchos aparaticos resolviendo problemas. Bueno, pues un placer haberla tenido con nosotros aquí, profesora Brigitte Baptiste, en Hiperdata. Recomiendo a la gente que nos está oyendo que se eche una pasadita por el diario La República, donde tiene unas muy buenas columnas. Y bueno, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Daniel. Espero que haya sido divertida y entretenida la conversación. Hiperdata, el podcast. Bueno, Jorge Rauch, bienvenido a Hiperdata y pues nada, sí me interesa mucho saber qué tan cercano es usted al mundo de la tecnología. Hola Daniel, me encanta estar en Hiperdata, comencemos entonces. Listo, comencemos. Jorge, cuando se ingresa su nombre en Google, una de las principales preguntas que se hace la gente es ¿Jorge Rauch tiene novia? No, Jorge Rauch no tiene novia, Jorge Rauch está soltero. ¿Qué tan tecnológica es su casa? Mi casa no es tan tecnológica, yo incluso ni siquiera tengo un computador, tengo un iPad y tengo un celular, tengo televisor, tengo un proyector y donde sí tengo tecnología es en la cocina. ¿Tiene alguna aplicación recomendada relacionada con cocina? Pues no es una app, pero sí es una página, es un curso que se llama Cocina en Casa con Jorge Rauch. Es un curso de cocina que yo hice que vale la pena que miren, que lo compren porque está fantástico. ¿Usa la tecnología para cocinar? Sí la utilizo, mucho en Criterion, tenemos toda la alta tecnología que existe en la casa. Tengo varias cosas, la Easy Fry, la freidora de aire que la amo locamente y la Thermomix, que es una licuadora que hace temperaturas. Esos son mis dos aparatos tecnológicos. ¿Prefiere cocinar a la vieja usanza o con herramientas tech? Ambas, depende. Me encanta el fuego, pero me encanta la tecnología, pero no en la casa. Me encanta la tecnología en el restaurante. Yo soy un tipo que entiende la cocina de un punto de vista científico. La cocina es química, la cocina es física y así me gusta entenderla. ¿Qué gadget maneja mejor? El gadget que mejor manejo es un cuchillo que se llama el cuchillo de tomate, que es un cuchillo de sierra pequeñito que adoro con el corazón. ¿Para cuál gadget es negado? Para ninguno, la verdad que he aprendido a utilizarlos todos. No soy un gran amante de la olla a presión. La utilizo para hacer arroz y nada más, no soy un gran experto. ¿Cuál es su primer computador y celular y cuándo los tuvo? El computador en el año 88, 89, al final del colegio, al principio de la universidad, ya tenía un computador que servía para hacer los trabajos, para escribir en Word, por decirlo. El primer celular que me acuerdo fue un BlackBerry. Y antes de eso tuve una Flecha, un Samsung. Hablemos de aislamiento y tecnología. ¿Las herramientas tech le ayudaron en esta etapa? La tecnología en el aislamiento fue mi salvación, porque la verdad que con los restaurantes cerrados, lo que yo logré reinventar de mi profesión fue hacer cosas digitales, o sea, mucho Instagram, haciendo clases por Zoom, y me defendí y me sigo defendiendo lo más de bien con el mundo digital y con la tecnología en esta pandemia. ¿Qué contenido recomienda para ver en servicios de video streaming, Netflix, etcétera? Me encanta Apple Plus, me parece que no hay tantas cosas, pero las cosas que hay son absolutamente fantásticas. ¿Cuál ha sido su peor fiasco con la tecnología? Fiascos en la tecnología los tengo todos, yo no soy capaz de editar un video.
no tengo la menor idea, necesito alguien que me los edite. ¿Qué playlist de música tiene o sigue? Yo tengo mi propio playlist de música, es un playlist fantástico, exitoso, divino. Es música de los años 80 y de los años 90 y lo amo, y a todo el mundo que se lo pongo le encanta y tiene que ver con él. Si quieren un día se los comparto. Si pudiera desaparecer un aparato tecnológico de la Tierra, ¿cuál sería? Desaparecerían los controles remotos. Uy, qué pereza no tener control remoto. No sé, aquí creo que estamos en desacuerdo. Jorge, ¿qué prefiere? Respuestas rápidas. ¿iPhone o Android? iPhone. ¿Apple o Windows? Apple. ¿Carro automático o mecánico? Automático definitivo. ¿Moto eléctrica o de gasolina? Ninguna, les tengo pánico. ¿WhatsApp, Telegram o Signal? WhatsApp. Yo vivo por WhatsApp absolutamente. ¿Instagram, Facebook, Twitter o TikTok? Instagram. Y una última, ¿qué prefiere? ¿Casa automatizada o análoga? Nunca he tenido una casa automatizada, o sea que me encantaría probarla. Por ahora 100% análoga. Pues muy bien, Jorge Rauch, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Hiperdata en Código Abierto. Un placer y bienvenido siempre. Bueno, muchísimas gracias, los quiero mucho. Soy un cincuentón que no es tan tecnológico, pero bueno, ahí me le meto a las redes sociales como puedo. Mi Instagram es jorge.rauch, síganme, ya somos más de 1 millón de almas ahí. Y bueno, los quiero mucho, un abrazo grande. Y al cierre, 3 nuevos términos tech para que ustedes entiendan su origen. App, abreviatura de aplicación, un programa de computadora o el conjunto de software que el usuario final percibe como una entidad única, como una herramienta para un propósito bien definido. Big Data o Big Data. Los macrodatos o Big Data son un campo que trata las formas de analizar, extraer sistemáticamente información o tratar con conjuntos de datos que son demasiado grandes o complejos para ser tratados por software de aplicaciones de procesamiento de datos tradicionales. Los desafíos del análisis del Big Data incluyen la captura de datos, el almacenamiento de datos, el análisis, la búsqueda, el intercambio, la transparencia, la visualización, la consulta, la actualización, la privacidad de la información y la fuente de datos. Hay que decir que la Big Data es la columna vertebral de la inteligencia artificial y de los algoritmos que funcionan con Machine Learning. Satélite, un objeto o vehículo fabricado destinado a orbitar la Tierra, la Luna u otro cuerpo celeste. La etimología es bien interesante. En latín, sateles, satelitis, guardia de corps, miembro de una escolta sirviente, especializado por analogía en el latín científico de la astronomía en la acepción cuerpo celeste. Hay satélites naturales y artificiales. Hasta aquí llegamos hoy en Hiperdata, tu vida conectada. Gracias a los que llegaron hasta este punto del podcast, a los que nos acompañaron. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes llevándoles los entrevistados más top del mundo de la ciencia y la tecnología. Nos vemos dentro de 8 días en un nuevo episodio aquí en Hiperdata, tu vida conectada. Chao.